tardes, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Hoy comenzaremos esa gran reunión, ese gran estudio bíblico donde Dios tiene preparado grandes cosas para nuestra vida. Así que coge tu libreta y un boli y comenzaremos a apuntar todos esos versículos bíblicos donde Dios nos quiere hablar y nos quiere enseñar cosas nuevas para nuestra vida. Así que damos permiso a Sonia Martín del Águila para que traiga esa gran palabra para nuestras vidas. Así es, muy buenas tardes y que el Señor os bendiga. Ya estamos en el estudio bíblico y vamos a estar durante unas semanas hablando de este profeta que es el profeta Ezequiel. Vamos a orar primero antes de entrar en materia, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé la capacidad de entender aquello que Él tiene para nuestras vidas hoy, que nos permita entrar en su presencia y sobre todo que podamos discernir aquello que Él quiere hablarnos. Así que Padre, gracias por la oportunidad que me das hoy viernes de estar aquí grabando este estudio bíblico, de estar delante de tu presencia y ser un canal en tus manos, Señor. Quiero que ese canal sea limpio, Padre, que no sean mis ideas, sino que sea tu propia palabra la que hable a cada uno de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, nosotros vamos a leer en Ezequiel, capítulo 2, aquí lo tenemos, después de Lamentaciones, Ezequiel capítulo 2. Mirad qué dice. Vamos a leer 10 versículos, que es el llamamiento de Ezequiel. Y luego vamos a entrar en contexto, vamos a poder explicar y vamos a poder entender. Así que, capítulo 2, versículo 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, sobre mi espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a las personas rebeldes que se rebelaron contra de mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro corazón, de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás así, ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedos de sus palabras, aunque te halles entre las zarzas y los espinos, y mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te estoy hablando, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Ezequiel, de principio a final, todo el libro de Ezequiel, sabemos que Ezequiel es un profeta, pero es un libro histórico, no histórico como Hechos de los Apóstoles, no estamos hablando de esos, pero relata la continuidad, relata una época que vivía el pueblo de Dios. Está claro que lo que acabamos de leer no tiene palabras nuestras, habla un castellano antiguo, y eso que es una traducción, la Reina Valera del 1960, pero aún así utiliza un vocabulario antiguo. Si leemos todo el libro del profeta Ezequiel, a la hora de escribir utiliza mucha simbología, utiliza muchos simbolismos a la hora de hablar, utiliza muchos juegos de palabras. Hay partes en las que podemos decir, esto lo ha escrito literal, esto no es tan literal, esto es una manera de hablar para que lo entendamos.
Esto es más o menos de qué estructura tiene el libro de Ezequiel. ¿Quién es Ezequiel? Es un profeta. Es uno de los 4 profetas mayores que encontramos en la palabra. Uno es Isaías, otro es Jeremías, Daniel y Ezequiel. Estos son los 4 profetas mayores. Ezequiel proviene de una familia real, tiene sangre azul. Y todos aquellos que entonces venían de familia real, acababan y se convertían en sacerdotes. Cuando ahora vemos los reyes, ¿verdad? Si aquí en España tenemos monarquía, no sé en tu país si hay monarquía, vemos a los niños que ya nacen y ya tienen una meta y tienen que llegar a ser princesas, príncipes, llegarán a ser rey y ya lo tienen todo establecido. Pues entonces pasaba igual. Todos aquellos que eran de casa real se preparaban, su vida era una constante preparación para cuando tuvieran una madurez y una edad podrían ser sacerdotes y tenían que ser sacerdotes. Y en ese instante Ezequiel se está preparando para ser sacerdote. Ahora vamos a hablar del contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es ponerse en la situación que vivían en aquel entonces cuando nosotros leemos la palabra, entonces, ¿qué es lo que se vivía? Pues mirar, en ese instante los babilonios están atacando a Israel, no a Israel como ciudad o como gobierno o como estado, sino al pueblo de Israel. Lo que hacían los babilonios era ir hacia Israel, coger a unas personas cautivas y se los llevaban. Eso era el exilio, ¿de acuerdo? Entonces, estamos entendiendo que el libro de Ezequiel está dentro del exilio. Y los babilonios venían a coger cautivo a los ciudadanos y se los llevaban a Babilonia a ser esclavos, a vivir el exilio. Eso es el contexto que tenían en ese entonces. Pues Ezequiel, mientras se preparaba para ser sacerdote, llegaron los babilonios, saquearon ciudades y se llevaron a gente esclava hacia el exilio. Y Ezequiel se fue al exilio. A Ezequiel lo cogieron en una de esas redadas que venían los babilonios y se lo llevaron, siendo un joven, se lo llevaron al exilio. Lo sacaron de su tierra y se lo llevaron a Babilonia. De un momento a otro, Ezequiel deja de estar en su casa, en su tierra, en su costumbre y pasa a ser extraño, extranjero, dentro del exilio, que no tienen libertad. Luego veremos. El pueblo, entonces, seguimos en el contexto, el pueblo de Dios, los hijos de Israel, el pueblo ya conocía la ley de Moisés. Pero el pueblo de Dios, como siempre, ha ido a lo suyo y era un pueblo súper rebelde. Ese es el contexto del pueblo de Dios. En todo el capítulo, en Ezequiel 1:1, si nos vamos a un capítulo atrás, no hace falta leerlo, podéis leeros vosotros, dice en la última parte del 1, lo vamos a leer. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entendamos que en Babilonia, estando Ezequiel en el exilio, Dios le hablaba en visión y en revelación y profecía a Ezequiel, aquel que seguía preparándose para ser sacerdote.
En todo el libro de Ezequiel, en la vida de Ezequiel, vemos que él ha profetizado en diferentes situaciones y a diferentes personas. Él, si leemos y si hacemos un poco de exégesis de todo el libro de Ezequiel, entendemos que Ezequiel profetiza al pueblo de Dios cautivo en el exilio, profetiza al pueblo de Dios que no estaba en Babilonia, que se había quedado allí, no era cautivo, y también profetizó la destrucción del templo que después vemos que se destruye. Estas tres cosas en el libro de Ezequiel podemos encontrar. Y ahora, en el capítulo 2 que hemos leído, en el versículo 1, dice algo clave. Y en el 3, y en algunos otros, en el 6, en el 8, en el 3.1, en el 3.10, en el 3.4. Mira, no estoy leyendo y enseguida veo la palabra. Se repite hijo de hombre. ¿Sabéis cuántas veces está escrita la palabra, la frase hijo de hombre? 94 veces en todo el libro de Ezequiel, que estamos hablando de 48 capítulos. 94 veces dice hijo de hombre. Y si nosotros hacemos memoria, cuando hemos estudiado los evangelios o cuando hemos visto los evangelios o cuando simplemente los hemos oído, los hemos leído, ¿a quién se le llamaba hijo de hombre? Uno de los discípulos que escribe uno de los evangelios, no os lo voy a decir para que lo busquéis, que yo en su momento lo he tenido que buscar, habla de Jesús como el Hijo del Hombre. Solo uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uno de ellos habla de Jesús como el Hijo de Hombre. Buscarlo. El escritor del libro de Ezequiel no es otro que el mismo Ezequiel. ¿Y por qué lo sabemos? Porque si vamos leyendo, hay frases que están escritas en primera persona, no en tercera persona, en futuro o en pasado, habla en primera persona. El escritor de Ezequiel fue el mismo Ezequiel y se escribió durante su ministerio en el exilio. Ahí fue escrito. Dios, con esto de hijo de hombre, lo que está haciendo es incluir lo que Dios en su momento le dice a él. Porque Dios primero le dice a Ezequiel hijo de hombre, y luego Ezequiel en sus profecías utiliza para hablar con otros como hijo de hombre. En el versículo 3 y 5, del 3 al 5 dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron en contra de mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Si ellos te escucharan, pero si no te escucharan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Esto es lo que Dios ordena, la primera vez que Dios le ordena al profeta que haga y que diga algo. Si nos vamos, Ezequiel 33, versículos del 7 al 9, mirad que encontramos. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto, ¿por qué? Por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta del camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. También fue algo que Dios le estaba pidiendo al profeta Ezequiel. En pocas palabras le está diciendo Dios, mira, si tú obedeces lo que yo te estoy diciendo,
nadie podrá decir que no sabía que eso era pecado. Tú haz lo que yo te digo y tranquilo, que tú acabarás bien parado. Si nosotros, yo por ejemplo, por mis estudios, y Miguel, tenemos que estudiar mucha historia y los trasfondos históricos de cada libro. Y dirás, pues vaya rollo, pero no, es mucha riqueza, porque cuando tú te enteras qué es lo que se vivía social, religiosa y políticamente entonces, tienes todavía más sensibilidad, o te puedes poner más, porque tenemos tendencia a leer y hacernos los protagonistas de las historias. Eso pasa así cuando leemos un libro, o cuando leemos alguna novela, o cuando hacemos algo, es como que lo que nuestra mente conoce, pero hay cosas que no conocemos, y es necesario estudiar historia o entender algo de historia. Por eso se dice hacer una exégesis, es desengranar el capítulo totalmente y lo que es el libro para entender ese trasfondo. Cuando vamos a hablar de esto que ha dicho Atalaya, mirad, se entiende muchas veces mal lo que significa atalaya y se utiliza mal en las iglesias, incluso entre cristianos, lo de las atalayas. Si nosotros buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, el atalaya era una torre. Todos los pueblos, incluido el pueblo de Israel, tenían antiguamente estaban separados por fortificaciones, por paredes, por muros, ¿verdad? Y eran como fuertes como de castillo, y aquí imaginaros que esta es la columna. Esto era la atalaya. Aquí arriba subía un hombrecito, aquí vigilando, y veía a lo lejos si veía y venían tropas enemigas, si venían, yo qué sé, bombas, si venían flechas, si venían a atacar. Él anunciaba al pueblo: ¡cuidado, que vienen! Y sonaban las trompetas, y ya sabía el ejército que venían en contra y se ponían a defender. La torre es el atalaya, no la persona. La persona trabaja en la atalaya y avisa. Nuestro trabajo de atalaya no es ir y chismosear lo que encuentra el pueblo, para que aparentemente alguien ore por eso. No, eso no es así. Nuestro trabajo de atalaya en las iglesias, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra vida cristiana, no es ni el de la crítica, ni el del juicio, ni el del chisme. Nuestro trabajo como atalaya son dos trabajos. Uno es predicar la palabra de Dios al mundo que no conoce, avisar del peligro que corren si no aceptan a Cristo en su corazón, de informarles de que hay un peligro que se les acerca, que es la muerte eterna en el lago de azufre, que no conocerán a Cristo y que se irán al infierno durante toda la eternidad. Es avisarles de que sus vidas sin Dios están vacías, vanas y corren peligro. Y el segundo trabajo para que seamos buenos atalayas hoy en las iglesias, en nuestras vidas cristianas, es para nuestra propia vida. Para nuestra propia vida. Hemos de velar nosotros por nuestra propia seguridad, por nuestra propia vida, arrepentirnos cuando vemos que estamos en peligro, que estamos en pecado y que no nos hemos arrepentido, y que hemos hecho las cosas y no estamos arrepentidas de haberlas hecho. Estamos a tiempo de cambiar lo que a Dios no le agrada. Ese es el trabajo del atalaya. Y Dios le llama a Ezequiel atalaya. Hablo por propia experiencia. La mala influencia, las malas enseñanzas, incluso las malas intenciones de las atalayas en las iglesias. Cuidado, mucho cuidado. Solo somos vigilantes del enemigo a la hora de predicar y de nuestra propia vida. Porque cuando nos hacemos vigilantes y atalayas de otros, se nos olvida que nosotros también pecamos. Fin. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Dios
demanda y pide que dejemos? Lo primero que nos viene, claro que estoy dispuesto, esto es lo primero que nos viene a la cabeza. Si nos volvemos a hacer la pregunta de verdad, ¿estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pide? Sí, claro. La tercera vez, sí. La cuarta vez, ya no es tan claro. Y cuando ya hacemos esta pregunta consciente, sin que nadie nos oiga, nos damos cuenta de que no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide. Obedecer a Dios es súper, mega incómodo. Sino que se lo digan a Ezequiel. Y yo he apuntado 4 cosas donde podemos darnos cuenta que obedecer a Dios es muy incómodo en la vida del profeta Ezequiel. Vámonos a Ezequiel 4 y vamos a leer 2 versículos, que es el 4 y es el 5. Mirad qué pasa, por qué digo que obedecer a Dios es muy incómodo. Y tú te acostarás sobre el lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. ¿Estamos entendiendo lo que estamos leyendo? Le está pidiendo Dios a Ezequiel que durante más de un año son 365 días, y le está diciendo que durante 390 días que se acueste a dormir del lado izquierdo. Te aseguro que yo sé lo que es dormir meses y meses de un lado, y te aseguro que te duele hasta el último pelo de la cabeza. Y no acaba ahí. Vamos a ver por qué es incómodo obedecer a Dios. Que es que Dios le sigue pidiendo más. Mirad, versículo 6. Cumplidos esos 390 días, acostado del lado izquierdo durmiendo, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado. Ya no tenía bastante Dios con 395 días durmiendo del lado izquierdo, que ahora le pide otros 40 días del lado derecho. Hay otro punto donde yo me he quedado ya impactadísima, bueno, en su momento que me preparé esta historia, pero repasándola te das cuenta de que a veces Dios pide cosas tan extrañas. Ezequiel 4:12. Mirad qué le dice. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Sabemos que Ezequiel era judío? ¿Qué hay en la cultura judía? Los judíos ni tocaban, ni comían, ni miraban cosa inmunda. Le está pidiendo que coja caquita humana y cuando la queme la caca humana, con ese humo que desprende, que cueza ese pan que se tiene que comer. Y por supuesto seguimos leyendo que Ezequiel se queja. Con razón el hombre, no podremos pensar nosotros. Bueno, y Dios le dice, bueno, vale, venga, vale, va, tira, vale. No cojas excremento humano, no pasa nada. Vete y coge excremento de animal. Cógelo, las caquitas de los animales, en vez de lo que te he pedido humano, ahora lo coges de animales. Tenemos claro que Ezequiel ya no está en su casa, ya no está en su tierra ni con su familia. Que Ezequiel está exiliado, que Ezequiel es esclavo y encima Dios viene a pedirle todo esto.
Entendemos que dentro del exilio, también tenemos que decir que durante el proceso del exilio Ezequiel se casa estando en el exilio. Ezequiel tiene a sus hijos estando en el exilio. Esto es importante saberlo también. Pero seguimos diciendo que no está en su casa. Seguimos diciendo que no está en su naturaleza, no está en su periodo normal, en su ciclo normal, en su época, en su tiempo, No está ahí, está exiliado. Y además viene Dios y le pide todo esto. Yo cuando me preparo, intento imaginarme como si estuviera viendo una serie o una película, y yo me imagino a Ezequiel con una pala y una bolsa recogiendo caquitas, poniéndolas a secar hasta que se seque y se queme esa caquita para poder, con ese humo y ese fuego, hacer y cocer el pan. Vamos a dejar esto que Dios le pide y nos vamos a la cuarta cosa que me ha impactado, que me ha llamado de la atención, que Dios le pide y que es incómodo, para que nos demos cuenta que es muy incómodo obedecer a Dios. Y nos vamos a la mitad del capítulo, Ezequiel 24, 3 versículos, del 15 al 18, 4, del 15 al 18, y dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre. Es muy fuerte lo que vamos a leer. He aquí que yo, dice Dios, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, no llores, ni que corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto mortuorio. Ata tu turbante sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Mirad qué pasa. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice todo lo que me fue mandado. ¿Qué le está diciendo Dios a Ezequiel? Le está diciendo no solo que su mujer se va a morir al día siguiente. Se lo está diciendo claro. Le está diciendo que se va a morir, pero no queda ahí. Sino que tu mujer se va a morir y tú, no te quiero oír un lamento. No te quiero oír un solo lágrima. No te quiero que vayas de luto. No quiero que te pongas triste. Quiero que te pongas la mejor vestidura y que salgas a lo que yo te mande. Que no se te ocurra llorar. Ezequiel decidió servir a Dios. Ezequiel decidió obedecer a Dios. Y obedeció. Y si nos ponemos en situación, ¿pero cómo Dios le va a pedir eso? No sé cómo Dios se lo va a pedir porque nosotros no somos Dios. Pero él tomó una decisión y fue obedecer. Por error, esta situación, este punto que hemos leído, vemos que nuestra vida humana, el ser humano, nosotros, cometemos el grave error de creer que como ya somos hijos de Dios, todos son sonrisas y amor, alegría y vida, felicidad y gozo, salto de júbilo y gloria a Dios, aleluya y amén. Pero en el versículo 16 dice: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Eso significa que Dios da la vida y que Dios la quita cuando quiere. De que Dios permite la prueba o te manda la prueba cuando quiere, a quien quiere y durante el tiempo que quiere, y si es que quiere que termine. Cuando dice te quito de golpe el deleite de tus ojos, esto significa que Ezequiel está enamorado hasta las trancas de su mujer. Tienen una relación de matrimonio como tiene que ser, de respeto, de amor. Eso es lo que yo veo en esa palabra. Dios puede poner y quitar en nuestra vida lo que Él quiera. Y si nosotros no entendemos esto, no entendemos nada. Quiero parar un momento y vamos a pensar. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿qué predicamos? ¿Cómo entramos a la persona? ¿Con nuestro testimonio? Diciendo, o por sus problemas, porque eso es más fácil, ¿verdad?
Cuando nosotros vemos a una persona llorar, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Estoy triste. Ay, ¿sabes que Dios te puede quitar la tristeza? Ah, sí. ¿Por qué lloras? Ay, se ha muerto un familiar. Ay, pues mira, Dios puede quitarte ese dolor ya, al momento. ¿Por qué estás así? Te veo últimamente mala, es que tengo un familiar muy enfermo. Ay, pues Dios lo puede sanar. Y estamos no engañando, porque el que tiene fe sabemos que Dios puede hacer eso y mucho más, y puede levantar a una persona de entre los muertos, ¿verdad? Que lo hizo, lo hará y lo seguirá haciendo. Y predicamos este evangelio no real. El evangelio es el perdón de pecados y el pasar de muerte a vida. Y si nosotros entramos por ahí, y si después aquel que le hemos dicho que Dios lo va a sanar no es la voluntad de Dios de que lo sane, esa persona nunca más volverá a conocer de Dios. Así que dejemos de predicar evangelios de sonrisas, amor, familias perfectas, cristianos bien vestidos los domingos, llenos de testimonio, llenos de autoridad. Vamos a predicar el evangelio real, el evangelio del perdón de pecados, el evangelio de que Cristo vino por tus pecados y por los míos, y que perdonó y limpió, y que nos restauró y nos puso nombre y nos dio el derecho, sin tenerlo, de ser su hijo y de ser perdonados y tener acceso directo a nuestro Padre. El ministerio de Ezequiel empezó en el peor momento de su vida. Y esto también nos habla. Dios, en cualquier momento, a mí Dios me ha dado la oportunidad, nos ha dado el empuje para Iglesia en Casa en el peor momento de nuestras vidas. Y de lo peor, Dios hace lo mejor. Estar exiliado no era ir a trabajar cada día y volver a tu casa y olvidarte del trabajo. Tampoco era ser un esclavo con un horario y luego volver, no. Era algo 24 horas al día, los 30 días al mes, los 365 días al año, y sin saber hasta cuándo, cómo y qué iban a hacer. Si volvemos a Ezequiel, capítulo 2, el versículo del 8 al 10, que es el final que hemos leído, dice: Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. El rollo, como dice, el rollo del libro está hablando de los pergaminos, ¿verdad? Los pergaminos estaban enrollados, así se mantenía la palabra en los templos, y así se encontró las escrituras, las que quedaron, que podemos tener hoy en el canon de nuestras Biblias. Todo lo que está aprendiendo aquí Ezequiel, todo lo que Dios le revela a Ezequiel, no es solo para los demás, también es para él. Él está aprendiendo de una situación durísima. Él, cada vez que Dios le habla, entiende algo nuevo. Y nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Esto lo sabemos. Pero no solo a predicar la palabra de Dios, sino que en cada situación de nuestra vida, de lo que vivimos, de lo que sufrimos, podamos aprender y vivamos como Él quiere que vivamos. A Ezequiel, Dios le da instrucciones, le da normas para estar en el exilio, tanto para él como para el pueblo. Y son normas fuertísimas. Yo os animo que podáis leer, porque la semana que viene hablaremos de lo que Dios decía a los pastores, a los que eran responsables del pueblo de Israel. Hay mucho que sacar en este, y en 3 días nos quedamos cortos, pero vamos a hacer así un pequeño resumen de lo que nos vamos a encontrar. A partir del capítulo 28, perfectamente
básicamente desde el principio hasta el final Ezequiel, es que lo podemos ver. Dios da normas fuertísimo al pueblo. Y mirar, Ezequiel y Daniel, que era otro profeta, también de los 4 profetas mayores, ellos dos fueron 2 profetas en el exilio. El exilio fue puesto por el rey Nabucodonosor. Lo digo bien. Él es el mismo que mandó a Daniel. ¿A dónde? Exacto. Si no lo sabes, lee. Lee. Vamos a empezar a leer los profetas, que hay mucha riqueza en cada uno de ellos. Mirar. Hoy, hasta aquí, llegó la historia de Ezequiel. Qué complicado es servir a Dios. Este es el resumen que yo hago a esta predicación. Qué complicadísimo es seguir a Dios. Pero no porque sí, es mucho más complicado seguir a Dios cuando tenemos problemas, cuando estamos en prueba, cuando estamos en luchas. Es todavía más complicado servirle. Y nosotros no estamos viviendo un exilio como lo vivió Ezequiel. Y los que vivían un exilio, si leemos la historia, ¿cómo acaban? Acababan como los que estaban en un campo de concentración. Todas aquellas personas que han sobrevivido a los campos de concentración se quedaban tocados. Psicológicamente se quedaban muy mal. Algunos se quitaron la vida ellos mismos. De las tormentas mentales, de todas esas cosas, se quedaron trastornados psicológicamente. Y no solo Daniel, Ezequiel y otros muchos no quedaron trastocados, sino que Ezequiel, en medio de la dificultad, supo coger a tiempo el ministerio que Dios le estaba dando. Dios no quería que Ezequiel fuera un simple sacerdote. Dios tenía algo más para Ezequiel. Y a veces estamos enfocados, sí, porque a mí me han dicho que mi ministerio es colocar las sillas los domingos. Sí, es que a mí me han dicho que yo soy un buen orador y ya yo sirvo para orar. Y yo soy el que levanta la oración en la iglesia. Y estamos tan enfocados en lo que nos dicen, o en lo que vemos, o en lo que sabemos, que nos olvidamos de aquello que Dios tiene para nosotros. Coge la oportunidad, aunque estés en tu peor momento. Que el Señor te bendiga. Esta ha sido la palabra. Le doy las gracias al Señor porque es una palabra que me ha encantado exponerla, que me ha encantado aprenderla, que me ha encantado buscarla y sobre todo que Dios me hable y que sea una palabra fructífera, que sea una palabra de que entendamos de que en los peores momentos Dios también está y que Dios también nos da. Así que gracias por estar esta semana en viernes con nosotros en el estudio y nos vemos el domingo en la reunión de Iglesia en Casa. Que el Señor os bendiga.